los suicidios a causa de la crisis económica solamente en el 2012 aumentaron un 11%. Conseguir cifras sobre suicidios en este país es complicadísimo, porque siempre hay un pacto para no hablar de ello o siempre se tiende a enmascarar como algún tipo de accidente. Podemos, como bien sabéis, es un movimiento que nos da cancha a gente como yo y como todos vosotros, donde no somos profesionales de hacer política, pero sin embargo sí sabemos lo que es sufrir las malas intenciones, la corrupción, el manejo y casi diría la dictadura que nos impone, bien desde nuestro propio gobierno o bien desde las políticas impuestas por Europa. La verdad es que hablar desde la situación que me hace saltar de un campo a otro, pero es que abarca tantísimos aspectos que no sabría ni por dónde empezar. Hablaba antes de esta ONG alemana, donde nos coloca ya en un dudosísimo puesto de honor de países corruptos. Esta terrible situación nos lleva, o me lleva a pensar en la situación económica tan sumamente catastrófica, en cómo los suicidios a causa de la crisis económica solamente en el 2012 aumentaron un 11%. Conseguir cifras sobre suicidios en este país es complicadísimo, porque siempre hay un pacto para no hablar de ello o siempre se tiende a enmascarar como algún tipo de accidente. Dicen que el no hablar de suicidios es mucho mejor, porque si se habla de ellos y se le pone el nombre correcto, pues es una manera de alentar a la persona que está en ese proceso de depresión aguda y de desesperanza absoluta. Me ha costado, como estaba diciendo, muchísimo trabajo encontrar unas cifras medio creíbles, pero bueno, he encontrado algo tan sumamente terrorífico como que solamente en el año 2010 en España se contabilizaron 3.145 suicidios. Eso significa que son 9 suicidios diarios y 3 de ellos se achacan directamente a la crisis. Estas son cifras del 2010. Me imagino que ahora el 2014 tiene que dar auténtico pánico, pero no solamente gracias a la crisis y a la corrupción y a todo, porque es que al final resulta todo componente de la misma masa. La drogodependencia está aumentando y superando cifras que se alcanzaron en la segunda década de los 70, que era cuando entraba por el puerto sobre todo por los puertos holandeses y también por Barcelona, grandes cantidades de heroína, y fue cuando realmente el Jaco pasó una factura terrorífica. Esa cifra sigue aumentando y además aumentando el consumo de heroína, que era una cosa que hacía muchísimos años que estaba ya como olvidada, porque era una droga siempre relacionada con clases sociales muy deprimidas. Los últimos años, pues, lo que realmente impactaba y aumentaba su consumo eran las drogas de diseño o la cocaína. Si sigo con estas cifras, pues ya salto directamente a las cifras que ha publicado en un estudio muy reciente la Fundación Primero de Mayo. Según la EPA, se detectan que hay solamente 2 millones de los casi 6 millones de parados perciben alguna ayuda. Sin embargo, el gobierno tiene la poca vergüenza de decir que de esos 6 millones, 3 están cubiertos por algún tipo de ayuda. No es cierto. Solamente en este año el gasto dedicado a las prestaciones ha menguado en un 15 y pico en lo que va de año, y solamente llevamos 5 meses. La EPA es una de las estadísticas más fiables en cuanto a estimación de paro, y la supera y la pone en 5.900.000. El Estado la rebaja en casi 1 millón. En ese millón mete prejubilados,
y trabajadores que están afectados por algún tipo de regulación, que puede ser una reducción de jornada o simplemente un paro estacional. Todas estas manipulaciones de cifras vienen a darnos un claro ejemplo de lo que es otra de las especialidades de la política que sufrimos, y es la manipulación de los medios de comunicación y tratar a la ciudadanía como unos débiles mentales y como, pues eso, como unos tontos a los que les interesa tenernos anestesiados, empobrecidos y absolutamente preocupados, como los países muy corruptos, en buscar siempre el sustento del día siguiente, que esa sea siempre nuestra máxima preocupación. Así no podremos echar la vista y estar atentos efectivamente a lo que nos pasa. La verdad es que hablar de cifras pues es una cosa bastante complicada, llena mucho espacio, en algunos casos son difíciles de comparar, pero desgraciadamente en España, sin ya tirar de tanta cifra, lo estamos comprobando día a día. Yo hasta hace unos días en mi perfil y en mi carta de candidata ponía que era contable en paro. Ahora no estoy en el paro desde el lunes, ahora tengo otra categoría que casi es más miserable, que soy trabajadora pobre. Que dentro de todo lo malo no es lo peor, pero es que claro, esa es la argucia y ese es el tipo de argumento que siempre nos intentan vender, esa vuelta atrás con la resignación y siempre pensar que puedes estar peor. Ha habido muchísima gente que me ha dicho: hombre, no te quejes, tal y como está la situación. Pero tal y como está la situación es un empleo de muy mala calidad, que para tirar una temporada está bien, pero ese es el empleo y ese es el futuro que nos quieren pintar, que no es otra cosa que volver a lo mismo, tener a todo el mundo rendido por miedo y por hambre. No sé si, la verdad es que me da la sensación de que todo el discurso está resultando un poco deslavazado y un poco inconexo, pero es que cuando te pones a manejar cifras, como decía antes, vas saltando de un campo a otro, pero al final es que confluyes siempre en lo mismo. Y lo mismo es que en ningún caso, por muy mal que esté la cosa, hay que tender a pensar en que no se va a salir de ella y que es irremediable. Nada está escrito y todo depende de nosotros que seamos capaces pues como yo he hecho, sin tener ni idea ni ningún tipo de formación política, echar a andar, plantarle cara y pensar que otro tipo de país, otro tipo de gobierno, otro tipo de clase gobernante es posible y que nos merecemos otra situación, pero que depende exclusivamente de nosotros. Somos un 99% frente a un 1% escaso de clase dirigente que está muy bien aferrada y conoce muy bien los resortes del poder y de cómo manejarlo y cómo moverse, pero aunque sea solamente por una cuestión numérica, nosotros somos mucho más. Y la prueba palpable de eso es que Podemos, hasta hace una semana o 2 semanas, difícilmente en las encuestas y en las estadísticas podía llegar a soñar o a pensar que alcanzáramos un diputado. Pues en las de hoy ya nos dan 3. Y nos dan 3, yo creo que más que nada porque, aparte de ser un efecto bola de nieve, está funcionando una cosa que a mí me parece muy interesante y muy positiva, y es el boca a boca. Y eso, a mi corto entender, pienso que puede ser que la gente se ha hartado de que le cuenten milongas en televisión y en los medios de comunicación hasta ahora conocidos. Lo que está funcionando es, pues eso, lo que tú le cuentas al vecino, lo que se va transmitiendo, el ir canalizando pues toda esa desazón y todo ese desamparo y ese agobio que cada uno tiene, unos con cuestiones de trabajo, otros con cuestiones de recortes, otros con cuestiones de libertades y tal. Significa que la gente, pues eso, empieza a darse cuenta, que empieza ya a pensar de forma adulta que la política no es una cosa que te hacen los demás, que tú no puedes estar pensando en que es una cosa aburrida y que nunca te va a afectar, y que, no sé, es que hablar de estas cosas me suena un poco a hacer proselitismo e intentar
convencer a la gente, pero es que realmente yo, que hasta hace unos años era una descreída, me he dado cuenta que es fundamental abandonar esa postura tan española y tan individualista de mirar para otro lado y de decir siempre aquello de que son todos iguales. Eso no es así. Y no es así porque pienso que en Podemos hay una gente muy interesante, mucho más preparada que yo. Yo voy en el número 40, no voy a llegar nunca a ningún lado, pero si consigo que por lo menos sacudir alguna conciencia, me doy más que satisfecha. Entonces, como decía, pienso que en Podemos ahora mismo hay gente muy válida, gente honrada, gente que está harta de pasar calamidades y de ver lo que corre por la calle. Y pienso que puede ser una buena opción electoral. De todas maneras, cualquier opción que no sea votar a los dos grandes partidos me va a parecer una cuestión de sanidad y de higiene mental. Poco más deciros, bueno, sí que podría decir muchas cosas más, pero es repetir un poco lo de siempre. Es la corrupción, es el paro, es la manipulación de los medios de comunicación, es el intentar rendirnos siempre por las mismas cuestiones que hace 100 años y pienso que no nos lo merecemos, que estamos en el camino para cambiar completamente esta percepción. ¿Cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Claro que podemos.